Bueno, la senadora Patricia Bullrich. Gracias Guillermo, gracias Agustín, gracias Diego, gracias a todos los que han venido. Un día, bueno, los marplatenses, que es la época de trabajo, a todos los que han venido de los balnearios y pueblos vecinos, también agradecerles muchísimo, y a todos los empresarios y cámaras que no casualmente elegimos Mar del Plata para comenzar esta gira, para hablar, hacer un conversatorio, escucharlos también a ustedes sobre la reforma laboral. Porque Mar del Plata es un modelo. Tiene turismo, tiene pesca, tiene industria, tiene servicios, tiene lo que cualquier, digamos, matriz productiva tiene que tener. Y entonces, y sufre también, como bien dijo Guillermo, los problemas de la estacionalidad, que es uno de los problemas serios que tiene el mundo laboral y que hay que solucionarlo. Por eso comenzar por Mar del Plata no es una casualidad, es la elección de una ciudad, la más linda del mundo, Sicilia, de una ciudad que va a poder desarrollarse, crecer. Ya es una ciudad internacional, pero va a ser mucho más cuando logremos seguir generando y sumando los cambios históricos que el gobierno está llevando adelante. Esta reforma laboral es un punto más en las políticas de baja inflación, de contención del déficit, del equilibrio fiscal, de un país que ha ordenado, se ha equilibrado, un país que estaba al borde del default, de la caída, de la destrucción, a un país que tenemos tranquilidad, tenemos paz social, algo que durante más de 25 años los argentinos no vivíamos, vivíamos absolutamente extorsionados por aquellos que decían que eran los que administraban la pobreza y lo que hacían era hacer crecer la pobreza. Y por eso se terminaron los piquetes, y por eso hay orden, y por eso la Argentina hoy es un país con orden, con paz y con un camino de modernización. Y esto tiene una razón. Hay un presidente que se anima. Y algunos dicen no tiene límites. Qué bueno tener un presidente que no tenga límites para hacer lo que la Argentina necesita. Eso es muy importante, porque el que se autorregula, el que tiene miedo, el que no se anima a dar las batallas que hay que dar, es el que cuando termina su gobierno y mira para atrás dice, ¿y qué cambié yo? ¿Qué cambié yo en la vida de la gente? Acá tenemos intendentes que han cambiado la vida de la gente, y Agustín lo va a hacer también. Y eso muestra, y uno se queda realmente contento cuando logra hacerlo, como me pasó a mí también en el granito de arena que me tocó en el Ministerio de Seguridad Nacional. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de esta reforma. Esta reforma es un cambio histórico que se viene intentando en distintos momentos desde que comenzó la democracia. Primero comenzaron reformas que eran de carácter sindical, sobre la ley de asociaciones sindicales. Empezó Alfonsín, esa primera reforma que terminó enterrada en el Senado con un último senador neuquino de apellido Zapac, de la familia Zapac, que no la quiso votar. Luego se siguieron intentando reformas en el gobierno de la Alianza, una reforma que tenía algunas de las cosas que hoy estamos pensando y terminó envuelta en una discusión de carácter moral, que en realidad cuando después la historia dijo lo que había pasado y la Corte Suprema terminó cerrando toda la causa, diciendo que la causa era una mentira
y que en realidad atrás de esa causa había habido intereses para frenar esa reforma laboral. Y lamentablemente en ese momento yo decía, claro, si el que nos denuncia por corrupción es Moyano, me parece que estamos mal. Vamos como por el mal camino. Bueno, ¿qué es lo importante de esta reforma? Bueno, primero que es una reforma que es, diría, equilibrada. No es una reforma que lo que hace es desequilibrar para un lado el mundo laboral. Lo que hace es poner condiciones que regulen tanto las condiciones laborales, las condiciones contractuales, las condiciones judiciales, todas las contingencias que puede tener el mundo laboral en una condición de equilibrio, donde no hay un ganador y un perdedor, como sucede hoy en muchísimos de los casos. Es una reforma laboral moderna, como no podría ser de otra manera, porque estamos con convenios colectivos del año 1975, la ley de control del trabajo es una ley que ya tiene más de 30, 32, 33 años, es decir, y tenemos leyes que no tienen que ver con el mundo laboral actual, es decir, que hablan de un mundo laboral que no existe, cuando los servicios no eran importantes, cuando la tecnología no existía, cuando un montón de condiciones que hoy tiene la realidad del mundo laboral no eran parte de la vida de todos nosotros. No existía el teléfono celular, no existía internet, no existía nada. Entonces, todas las relaciones laborales no están pensadas desde el mundo laboral real, sino que están pensadas desde un mundo laboral que hoy ha cambiado y que además ha cambiado la conducta también de los trabajadores. Los trabajadores jóvenes que hoy quieren tener unos meses de trabajo acá, luego se van del país, los tienen en otro lugar, luego quieren tener algunos días en la oficina, quieren tener otros días afuera de la oficina o en el comercio y otros días afuera, quieren tener condiciones de trabajo distintas. Entonces, ¿a qué apunta esta reforma? Primero, a esta transparencia en las relaciones, que haya equilibrio. Segundo, a modernizar la realidad entre el mundo del trabajo real, lo que realmente existe, y no lo que está escrito en los papeles, que termina siendo una extorsión a la hora de generar relaciones laborales. Y una reforma laboral simple, no es complicada. Cualquiera que lea esta reforma laboral la va a entender, va a tener que mirar las referencias a las leyes de las que habla, porque son varias, pero es simple. Y termina, como les decía recién, con todas las normas viejas que frenan el empleo. Digamos, lo que más frena hoy el empleo en la Argentina son dos cosas, diría. En primer lugar, la judicialización, la industria del juicio, que en realidad es una industria en la que no siempre ganan los trabajadores y ganan muchísimo más aquellos que son parte de esa industria del juicio, que generan de una empresa, les voy a contar el último ejemplo que fue al Congreso, que los invitamos, una empresa de 3 trabajadoras, mujeres, una empresita que es un local que vende ropa de niños en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Un matrimonio que lleva adelante la empresa y una persona que les vendía ropa. Es decir, que no tenía ninguna relación de dependencia, era una relación comercial. Bueno, esa persona que les vendía ropa les hizo un juicio diciendo que había una relación de dependencia, mintiendo. Todo el pueblo sabía que eso no era así, fueron testigos del juicio y sin embargo la justicia laboral siguió diciendo no, hay una relación de dependencia. ¿Cómo va a haber una? No, porque ellos le venden a este negocio, sí, pero le pueden vender a este negocio como le pueden vender a 100 negocios más. Es una empresa que hace ropa y le vende a esta empresa. Bueno, empezó con un juicio de 3 millones de pesos. ¿Saben a cuánto está el juicio ahora?
300 millones de pesos. 300. ¿Qué puede hacer una empresa de 3 trabajadores, de 2 dueños, en una provincia, en una ciudad como Junín, la ciudad media de la provincia de Buenos Aires, con un juicio de este tipo? ¿Qué tiene que hacer? Cerrar la empresa, le embargan la casa particular, el auto, le embargaron todas las cuentas, es decir, no le impiden seguir trabajando, tiene que despedir a los 3, es decir, que tenemos 3 desocupados más. ¿Y quién gana? Nadie. Absolutamente nadie. Y la persona que va a ganar el juicio, ¿ustedes creen que va a recibir los 300 millones de pesos? No. Eso se lo llevan los cuervos, no los cuervos de San Lorenzo, perdón, los cuervos, digamos, que tienen todo planificada esa industria. Por eso, lo primero que nosotros planteamos en esta ley, que es muy importante, es ponerle fin a la industria del juicio. ¿Y con esto qué hacemos? ¿Cómo se llega a esa cuenta de esta empresa? Se llega porque no está claro y se fueron generando con, digamos, distintas formas de analizar cuánto ganaba una persona. Entonces una persona, pongámosle que ganaba 2 millones de pesos. Se dice, esa persona ganaba 2 millones de pesos, pero le pagaban la SUBE, entonces ganaba 2 millones de pesos más la SUBE, y a principio de año los dueños le daban útiles a los chicos para el colegio, entonces se sumaba también esos útiles, y por ahí le daban un bono a fin de año, entonces se sumaba el bono, y la ley de contrato de trabajo dice es un mes por año. Sin embargo, ¿pero de qué es un mes por año? ¿De todo eso? No, es un mes por año del sueldo, de lo que gana la persona. Bueno, en este momento nosotros lo que hacemos es definir bien lo que es la remuneración. La remuneración es el sueldo. Todo lo demás son beneficios sociales no remunerativos que no pueden formar parte luego de una cuenta para terminar de 3 millones de pesos en 300 millones como termina esta empresita. Y bueno, yo les hablo de esta empresa, pero como esta hay cientos. En este momento, ¿saben cuántos juicios laborales tiene la Argentina? 600.000. 600.000. Tenemos una trama, digamos, somos uno de los países de América Latina con menos cantidad de empresarios por habitante. Con lo cual, 600.000 en la Argentina es una enormidad. El segundo punto fundamental de este fin de la industria del juicio es que tiene como objetivo, al dejar bien claro cómo es la remuneración, cuando a principio del año pasado se votó la ley bases, se votó el fin de las multas. ¿Se acuerdan que primero eran las multas? Le ponían una multa, 2 multas, 3 multas y terminaban en los 300 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un límite y dijo las multas son una forma de digamos, distorsionar lo que tiene que ser la cifra real, equilibrada, que tiene que tener un juicio laboral. ¿Qué hicieron entonces? Salieron de las multas porque ya no se las daban, porque todos los juzgados siguen a la Corte Suprema de Justicia, y empezaron a decir, pero esta persona sufrió daños. Y entonces fueron por el Código Civil y Comercial a decir que había sufrido daños. ¿Qué hacemos en la ley? Cerramos la ventana de los daños, porque es otra manera de dañar a las empresas que tienen juicios laborales. El otro tema también importante, y que se los describí en este caso de un trabajador que no era trabajador, es terminar con los juicios inventados. Se calcula que el 60% de los juicios laborales son juicios inventados. Es decir, nunca sucedió lo que dice y no existen formas de corroboración, en muchos casos complicidades lamentables de jueces laborales que no van y comprueban efectivamente cómo es el lugar, qué pasa, cómo son las relaciones. Además, en general, cuando esto pasa, siempre hay testigos, los demás trabajadores, los vecinos, o en fábricas grandes también los mismos
trabajadores que conocen qué fue lo que pasó. En estos juicios inventados hay toda una complicidad donde finalmente lo que nosotros creemos que sucede es que hay una complicidad de dinero, y por eso una de las decisiones que se va a tomar en esta ley es terminar con la idea de que la justicia de la capital federal es la que marca el ritmo de los juicios en todo el país. Vamos a una refederalización, y la justicia laboral nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que ha marcado siempre este tipo de justicia laboral terrible, ¿no?, y de industria del juicio, va a pasar a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la Ciudad de Buenos Aires va a tener su justicia laboral y solamente se va a ocupar de los juicios, y no, su jurisprudencia no va a ir hacia todo el país. Después, el otro punto fundamental en este aspecto es que va a haber responsabilidades que van a estar limitadas y que van a ser precisas. Es decir, que el juicio va a tener precisión. El sueldo es son tantos años de sueldo, en eso no cambiamos. Y fíjense ustedes por qué no cambiamos. Porque así como la modernización la queremos para que la Argentina comience a crear empleo, no tengan, como bien dijo Agustín, se cambió la confianza por el miedo, en este punto es importantísimo entender que hay como una situación en la que las empresas lo que hacen es generar responsabilidades que no son, les dicen en el juicio que no son claras, que no están limitadas, y están claramente limitadas. Y nosotros en este sentido también planteamos, así como queremos que se modernicen las condiciones laborales, también nosotros nos modernizamos. Por ejemplo, Uruguay le puso un límite de años a las indemnizaciones. Puso 8 años. 8, digamos, serían, si es un sueldo por mes, son 8 sueldos como máximo, un tope. Nosotros, ¿por qué no le pusimos tope? Porque el mundo laboral está cambiando y porque ya no existe el trabajo tan permanente. En general, las nuevas camadas de jóvenes van cambiando de trabajo, y entonces ya 8 años es un montón. Hay empresas, por supuesto, que tienen trabajadores de 25 años, de 30 años, pero el mundo laboral va cambiando y la movilidad de los trabajadores es muy grande. Entonces, ¿para qué vamos a poner un límite si el promedio, no lo sabemos exacto porque no está hecha todavía el número, pero está entre 5 y 7 años, el tiempo de duración de un trabajador en una empresa? Hay mucho recambio, sobre todo en todas las industrias nuevas. Entonces, por eso no le vamos a poner ese límite, porque la gran cantidad de juicios son de menos de entre 5 y 7 años de trabajo. Entonces, ¿para qué vamos a poner un límite que nos va a generar pero si yo trabajo 25 años, no me dan los 25 años? Bueno, hay uno que trabajará 25 años, pero hay 1000 que trabajan mucho menos. Entonces, en la industria del juicio vamos a generar como dijo Cecilia, una revolución. Es decir, acá las normas van a ser tan claras y tan precisas que ningún juez, es como cuando uno dice, la pena en el Código Penal es de 4 a 6 años, y esta es de 4 a 6 años, no podés salirte de ese parámetro. Bueno, acá toda la previsibilidad de las indemnizaciones es clarita. Se mantiene, como le dije, el mes por año. Hay claridad total de cómo se calcula, que este es uno de los problemas. ¿Cómo se calcula? Como les dije, con cualquier cosa era parte del salario. Hay una actualización clara, que es el IPC, aparte como vamos bajando la inflación, cada vez es más bajo, más una tasa del 3%. Un índice total y absolutamente razonable, totalmente razonable. El objetivo que nosotros tenemos es que la indemnización cierre el conflicto. Y si se puede, como ya la indemnización no va a ser esta idea del sueño de que me voy a comprar con la indemnización lo que no me compré en toda mi vida laboral, porque el abogado me prometió el oro y el moro, entonces, ¿qué te lleva a esto? A que la gente negocie antes.
vaya a la mediación laboral y negocie cosas razonables y no robos a mano armada. Que en general el trabajador termina preso del sistema, digamos, del sistema judicial y de la industria del juicio, y termina preso y por ahí cobra 10 años después, porque al que le conviene seguir adelante con el juicio es al que lleva adelante ese juicio. Bueno, entonces el objetivo que nosotros tenemos es que este modelo indemnizatorio cierre el conflicto y que haya mucho más mediación y mucho menos juicios, que es lo fundamental en este sentido. El segundo tema importante en esta nueva ley laboral, que esperemos que se vote el 11 de febrero, por lo menos en el Senado, es la mejor organización del trabajo. El trabajo hoy en las leyes y en los convenios colectivos es totalmente rígido. Si yo trabajo acá y tengo un puesto, ¿no? Y me tomaron para atender la mesa 8, 7 y 6 y me mueven de la mesa 8, 7 y 6, le puedo hacer un juicio, ¿no? Pero a mí me contrataron para estas 3 mesas. Bueno, sí, pero cambiaron las cosas, hay una nueva organización, hay un salón de eventos, hay esto, hay lo otro. Entonces uno empieza a decirle a la gente que tiene que moverse de esa situación. Bueno, ahora toda la realidad de esta nueva organización del trabajo es que la gente, siempre que uno no le diga, bueno, te mudás de Mar del Plata a Ushuaia, eso sí que es un cambio muy grande en las condiciones laborales, a menos que la persona lo acepte, cuando es dentro de condiciones razonables, va a poder generar, el empleador va a poder generar cambios dentro de lo que es la organización laboral, porque la organización laboral se transforma. El otro tema importante es que hay un banco de horas voluntarios. Es decir, el banco de horas es un acuerdo entre la patronal y los trabajadores. Puede ser individual o puede ser colectivo. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar a los chicos que dicen, bueno, yo quiero trabajar de lunes a jueves, el viernes no voy a laburar. Entonces, ¿qué hago? Hago 1 hora más cada día y el viernes me hago Black Friday. No trabajo y me voy por ahí a descansar, a la playa, si vivís acá. Y podés organizar, por ejemplo, de determinadas cosas que son importantes. Una madre o un padre que tienen que ir a buscar a sus hijos al colegio. Dicen, bueno, nosotros necesitamos tomarnos una hora para ir a buscar a los chicos al colegio, para organizarnos, para poder organizarnos, llevar al chico a la casa del abuelo, donde lo puedan llevar, no tener que por ahí pagar a otra persona que nos lleva el 50% de uno de los sueldos de la casa o el 70% de uno de los sueldos de la casa. Entonces van organizando los horarios de una manera más razonable. Después el otro tema claro es que van a poder hacerse vacaciones flexibles, mínimo de 7 días. Pero uno que tiene, por ejemplo, 3 semanas va a poder tener 3 vacaciones. ¿Cómo se toma hoy la gente las vacaciones? Se toma las vacaciones muchas veces a contratemporada. Bueno, conseguir un vuelo barato en el mes de septiembre, me voy en septiembre o en julio, porque hoy las vacaciones son, acá también van a seguir siendo así, van a ser de octubre a abril. Ojalá que fueran todo el año, porque también las vacaciones de julio son un tema fundamental, sobre todo para todas las ciudades que reciben gente en las vacaciones de julio. Pero las personas van a poder tomar hasta 3 veces vacaciones, si quieren, como arreglen, por ahí se lo toman todos juntos o por ahí separados. Un tema fundamental es que va a haber reglas claras en licencias por enfermedad. Hoy en día hay una empresa, recién nos contaba alguien del puerto, de empresas de pesca, nos contaba que tenía una persona que hacía 6 meses una licencia por enfermedad. Bueno, acá va a haber un sistema muy claro donde van a estar el personal de médico que va a tener que dar claridad respecto y que cuando no haya coincidencia entre el trabajador y la empresa, va a haber una junta médica elegida,
¿no?, de profesionales independientes para determinar si realmente es una enfermedad o es un engaño para no trabajar y que uno le tiene que seguir pagando. Así que eso también va a traer mucha baja en la cantidad de gente que no va a trabajar y que la empresa sigue pagando los sueldos. El otro tema importante es que aquellos que trabajan en plataformas, que hoy en día son muchísimos, que tienen, cuando uno mira el promedio de horas de trabajo de plataformas, son un promedio de 15 horas semanales. Es decir, que en general los trabajos de plataformas, sea Rappi, Pedido Ya, Uber, Cabify o lo que sea, tanto de pedidos de cosas, comidas y demás, o de transportes, fíjense, es un tiempo bajo, 15 horas. ¿Por qué? Porque o lo hacen como una parte de otro empleo, o lo hacen 3 horas por día y después hacen otro tipo de trabajo. Entonces, esto va a estar regido por el Código Civil y Comercial, porque es una relación independiente, donde y aparte porque pueden tener múltiples empleadores. Una persona que trabaja para una plataforma puede trabajar para Pedido Ya, para Rappi, para alguna otra, y no necesita tener un solo empleador. Y toma la decisión de si toma el pedido o no lo toma. Si no lo toma, lo contesta y chao. Y no tiene una obligación de hacerlo. Y esto va a seguir así. Lo han querido todo el tiempo encuadrar, pero la misma gente que trabaja en las plataformas, tanto en las plataformas de transporte como en las plataformas de comida fundamentalmente, aunque hay otro tipo de cosas que se llevan, va a seguir con este mismo sistema. Yo sé que es aburrido, pero se los cuento para que ustedes la conozcan. Otro tema fundamental es el fin de la ultraactividad. ¿Saben qué es la ultraactividad? Es que un convenio colectivo, si las partes no se ponen de acuerdo en cambiarlo, sigue y sigue y sigue y sigue vigente por los tiempos de los tiempos. Y en consecuencia hay todavía empresas que, recién nos contaban también las empresas pesqueras, que ellos tienen el doble de personal del que puede tener una empresa europea, por ejemplo, de pesca, porque el convenio colectivo, que lo tienen desde hace 30 años, dice que tiene que haber 2 maquinistas, 4 cuidando la puerta, 7, bueno, que tienen mucho más personal del que. Entonces, ¿qué termina pasando? La industria pesquera no es competitiva como tiene que ser con lo que es la Argentina, que es un país con un mar enorme y sin embargo nosotros tenemos mucho más explotación de nuestra pampa o de nuestro campo que de nuestro mar. Y esto es una locura, porque tenemos tanta cantidad de territorio marítimo como territorio terrestre. Entonces, el desperdicio que estamos haciendo con esa industria es total. Otro tema que es muy importante, y que esto es, yo diría que es el corazón de la reforma, es que se van a poder, hoy en día tenés el convenio nacional. Entonces en el convenio nacional pasa lo que decía Guillermo, el convenio nacional hace un convenio para todos los gastronómicos de todo el país. Y los gastronómicos de todo el país en realidad están pensando en Buenos Aires, no en todo el país, piensan en los gastronómicos de Buenos Aires, que le da un poco lo mismo cualquier temporada, ¿no? Entonces, y le ponen las mismas condiciones. Entonces, acá en enero, el gastronómico de Mar del Plata tiene que pagar en enero doble sueldo porque le corresponderían las vacaciones. Y no lo puede cambiar porque Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a haber convenios por empresa, convenios por sector, convenios por actividad, pero sobre todo por empresa. Y ese convenio prevalece sobre el convenio nacional. Es decir, que el convenio de más bajo nivel prevalece sobre el convenio nacional. En cambio,
que tiene la ley es que nosotros hicimos un protocolo cuando yo era ministra de Seguridad, nos fue muy bien, paramos 160 bloqueos, pero ahora los bloqueos y las tomas van a ser infracciones gravísimas. Y esto es fundamental. Porque lo vemos permanentemente. Cuando se pelean entre sindicatos, en qué sindicato se encuadra y demás, ¡pum!, le cae el bloqueo. Esto también pasó en las industrias lecheras. Sancor en Sunchales era una ciudad enormemente importante. La fundieron Sancor, el sindicato, además de otra cantidad de empresas lácteas más chicas, pero lograron fundirla, la destruyeron. Otro tema que me parece que les va a interesar es porque vieron que uno va a un lugar, uno cuando está en el Estado va al lugar y ve a los delegados sindicales, ¿qué hacen? Toman mate, ¿no? Porque tampoco tienen tanta cosa que hacer. No digo que no tienen nada que representar y que esté bien que haya representación, pero van a tener un límite de 10 horas mensuales pagas. Van a empezar a decir cosas que les gusta más, ¿no? La primera era más aburrido, pero ahora, bueno. Acá va a haber una serie, ahora se está estudiando porque votamos el presupuesto. Ustedes vieron que el año pasado tuvimos bastantes complicaciones con que tuvimos bombardeo en el Congreso de leyes que nos intentaron aumentar el gasto, y nosotros defendemos el déficit. Es una bandera que Javier dice estamos todos ahí agarrados al déficit. El país está agarrado al superávit porque sabe que el superávit significa no imprimir billetes, no tener inflación y tener estabilidad. Entonces, de esa no nos vamos. Pero sí queremos bajar impuestos. Así que, como ahora tenemos algunas leyes que el año pasado se votaron, pero tenemos beneficios muy importantes. A todo el que tome un nuevo empleado va a tener una rebaja de contribuciones del 3% en principio por los primeros 48 meses. Es decir, que hay que salir a contratar rápidamente para poder tener ese beneficio, que es un beneficio importante. Pero para que no nos digan, pero esto es para los nuevos, quiere decir que los que venimos cumpliendo con toda la legislación no nos dan nada. Todo el que viene cumpliendo con la legislación va a tener una rebaja en el impuesto a las ganancias del 3% para las empresas pequeñas y el 2% para las grandes. Y el mismo también en las contribuciones patronales. Es decir, para que también sienta aquel que cumplió con toda la legislación que tiene un beneficio. Es decir, que hay una baja de contribuciones generales. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país caro en contribuciones. Pagamos las contribuciones más altas del continente. Y ustedes van a decir, esto desfinancia, ¿qué es lo que dicen? Desfinancia el sistema de jubilaciones. No, lo que desfinancia el sistema de jubilaciones es que el 43% del trabajo es informal, no pagan nada. Entonces, lo que desfinancia es que después esa persona va a tener que tener algo cuando sea grande, cuando reciba como hicieron, que jubilaron a Dios y a María Santísima, y aquellos que habían aportado tuvieron la misma jubilación que aquellos que no habían aportado. Y entonces, si tenemos el 43% de trabajo informal, lo que desfinancia es la informalidad. Entonces, si con esto nosotros logramos formalizar a precio más razonable y competir mejor en el mundo, lo que vamos a tener es más dinero, no menos dinero, porque va a haber mucho más gente en condiciones de tener, porque el que trabaja en negro o informalmente no tiene obra social, no tiene seguro de riesgo de trabajo, no tiene nada, ¿no? Como aquellos que decían, no, pero nosotros somos los que salvamos a los pobres porque les damos, ustedes precarizan el empleo, y tuvieron durante 25 años a los planes sociales sin absolutamente. ¿Qué tiene un plan social? ¿Tiene una obra social? ¿Tiene un seguro de riesgo de trabajo? No tiene nada. Es decir, tenían a la gente precarizada, esclavizada, ¿no? Hasta que vinimos nosotros y la libertad avanza, los liberó.
tema es importante en esta ley? El blanqueo laboral inteligente. Es decir, toda persona y toda empresa que ha tenido... ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la idea de la inocencia del ciudadano y del empresario y no de la maldad. Como hicimos la ley de inocencia fiscal. Cada uno de ustedes hoy que puede ir al banco, agarrar los dólares que tiene en el colchón, ¿no? Simmons no va a poder hacer más colchones con cierre para poner la plata ahí. Y las empresas de colchones van a cambiar el colchón menos porque tenían todos acumulados los dólares la gente. ¿Por qué? Porque fue una forma de ahorrar. Entonces, ¿de qué idea partimos? De la inocencia de la gente. Bueno, partimos de la inocencia de que el que no ha podido, porque tomemos acá Mar del Plata, o tomemos Buenos Aires, o tomemos La Rioja. ¿Cuántos empleados ustedes creen que puede tener una persona que tiene un local, una panadería, que tiene que alquilar, que tiene que pagar todo? ¿Cuántas? No puede, no le alcanza. El otro día el mismo presidente hacía la cuenta y decía, si tiene todo de acuerdo a todas las reglas que tenemos, no tiene que abrir el local. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se protegió el argentino? Bueno, generando esta situación que realmente es negativa para el que trabaja porque no tiene ni obra social, ni tiene un montón de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Una regularización con condonación de deudas y perdonando todas las sanciones. Esto es muy importante porque si el que va a blanquear a un trabajador sabe que le viene la ley penal económica, no hace nada. Entonces, esto va a quedar muy claro y va a tener hasta 60 meses de reconocimiento previsional. Este es un puente real. Siempre se habló del empalme entre el trabajo el informal y el trabajo formal. Este es un puente real, porque te condonan la deuda y te sacan de la cabeza la ley penal tributaria. Es decir, no va a haber gente culpable, sino gente que sufrió un sistema de impuestos imposibles. Esto es lo que pasó en Argentina y por eso lo vamos a cambiar. Después, siempre nos dijeron, qué bueno el régimen de Uruguay, qué bueno el régimen de Brasil y el de Chile, que generan amortización acelerada del IVA para sus empresas. Bueno, cuando lo hacemos en Argentina, dicen, acá no, pero ¿cómo van a hacer eso? Quiere decir que ahora el IVA, que es coparticipable, no, pero si este IVA no existe, estas empresas no están, son las que se van a crear. Entonces, la aceleración, la amortización acelerada del IVA implica que yo rápidamente compro una máquina y después compro otra y así me voy capitalizando y voy generando, digamos, cada vez más empresas para tener una tasa de empresas razonable por el país grande que somos. Entonces, esto significa mucho más producción, más empleo, más exportación, es decir, más trabajo. Es muy importante esto. Uruguay se nos llevó hasta Mercado Libre, se fueron a vivir a Uruguay. ¿Por qué? Por estas condiciones. Bueno, ahora la van a tener que volver porque se las vamos a dar acá. Así que vamos. Los esperamos. Los que están en Punta del Este los esperamos. Acá en Mar del Plata. Bueno, después va a haber una cantidad de baja de impuestos internos. Les voy a dar un solo dato. La baja del impuesto interno a los autos baja automáticamente el valor de los autos un 18%. Así que, como diría alguien, no quiero decirle, como diría alguien que tiene, autos para todas y todos. ¿No? No dije nada, hice un gesto, nada más. ¿Viste? Claro. Bueno, la verdad es que esta reforma del IVA y del impuesto a las ganancias también va a ayudar muchísimo a todos los sectores. Hasta ahora había un RIGI, ¿no? ¿Y qué nos decían? El RIGI es para las grandes empresas. Enorme, 200 millones de dólares es mucho. Bueno, ahora tenemos un RIMI, que es para medianas empresas. Y dentro de poquito vamos a tener un RIPYME, ¿no? Que va a ser para las pequeñas. Ya ahora arrancamos
con inversiones de $150.000. Toda inversión de $150.000 tiene un IVA diferencial y tiene una amortización acelerada del IVA. Con lo cual, esperamos muchas inversiones que además, esto ligada a la ley de inocencia fiscal, el que saca los dólares. Ojo, que la inflación en Estados Unidos es grande. Los que han viajado a Estados Unidos últimamente son pocos porque todos vienen a Mar del Plata, pero los que no van a Miami, no van, pero los que han viajado se dan cuenta que están muy preocupados por el aumento de los precios en Estados Unidos. La inflación americana nos influye sobre el costo de los dólares que los argentinos hemos abarrotado. ¿Por qué? Porque era la única forma de ahorrar. Esa es la realidad. Es decir, después, con todos los quebrantos que tuvimos, fue una realidad. Los dos países con más dólares en cash del mundo, Argentina y Rusia. Bueno, yo creo que esperemos ahora. Ahora voy a ir a la Realpolitik, ¿no? Como dicen los alemanes. La Realpolitik es que esto lo tenemos, nosotros somos 21, 20 más juez que se sumó a nuestro interbloque, somos 21. Tenemos que llegar con 37 estás así, ahorcada, ¿viste? Porque es el voto justo. Necesitamos 39. En el presupuesto tuvimos 46 y saltábamos de alegría. Y los otros se quedaron duros, ¿no? Mayán se quedó así, callado, sin poder hablar. Cuando vio los 46 votos, que le encajaban los 46 votos, dijo, bueno, esto no lo puedo creer. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a empezar, nosotros necesitamos juntar estos votos. ¿Y qué nos pasa a nosotros frente a otros? Y esto es importante decirlo, porque algunas veces uno se da cuenta, ¿por qué aceptan cosas? Porque nosotros somos los que gobernamos. Entonces nosotros tenemos que ser los responsables de la modernización y de que al país le vaya bien. Al otro viene y le llora porque vamos a terminar, por ejemplo, con todos los estatutos. Porque los estatutos son leyes más viejas que la ley de contrato de trabajo, no tiene sentido tener estatutos, no se cumplen. No tiene sentido, hay que ir a un solo modelo. Después hay algunas leyes, está la ley de trabajo agrario, está la ley de casas particulares, hay algunas leyes especiales y hoy nos contaron que hay una ley también de la pesca. Como verán, estuve con la pesca antes porque ya la repetí como 4 veces. Pero ¿por qué es importante este tema? Porque nosotros tenemos la responsabilidad y el otro viene uno y le dice, no, pero mirá, no me vas a sacar el estatuto del viajante. El estatuto del viajante no existe más, el viajante no existe más, ¿no? ¿Cómo viaja hoy? Viaja por el Mercado Libre, ¿no? Es decir, esta es la realidad. Entonces, todos esos estatutos que generan un terrible industria del juicio, se van a terminar. Pero claro, de golpe vienen y entonces los agarran los senadores y te dicen, bueno, sí, pero... y te empiezan a cambiar. Entonces, yo les quiero decir algo. Nosotros tenemos una ley que presentamos que es muy buena, que no es extrema, que no es una ley, es una ley de equilibrio entre la empresa y el trabajador. Ahora empieza la negociación para llegar a los votos necesarios. Así que si alguna de las cosas que yo le dije acá no salen, no me maten. Es que tuvimos que cambiar algunas cosas para llegar a los votos necesarios. Pero yo les puedo asegurar que el 11 de febrero la Argentina va a bajar el riesgo país, va a seguir bajando la inflación, va a tener más superávit, va a poder pagar su deuda, va a tener estabilidad, porque esta va a ser, por lo menos, va a ser buena. Muchísimas gracias. Patricia, ¿qué expectativas tiene el gobierno de cara al trabajo con los gobernadores para ir viendo las leyes, a ver qué expectativas para concretar los proyectos en realidad? Muchas expectativas porque él habla con los gobernadores, yo hablo con los senadores. Bueno, este fue el trabajo de Lo Invisible en Medios Digitales en esta conferencia
acá en el Torreón del Monje, hoy 10 de enero del año 2026. Soy Leandro de Paolo.